De las últimas tardes que vamos a estar aprendiendo juntos acerca del hogar, acerca de la familia, acerca de cómo vivir el amor de Dios en nuestros hogares. El objetivo que tenemos a lo largo de todas las conferencias es encontrar y entender los secretos para la felicidad en el hogar. ¿Cuántos se encuentran felices en esta tarde? ¿Sí? Muy bien, me da mucho gusto que vayamos a estudiar una vez más y como siempre vamos a pedir la bendición de Dios. Vamos a colocarnos de pie con reverencia, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una oración. Oremos. Querido Dios, te agradecemos por la bendición que nos das de llegar a una tarde más en el cual preparamos nuestros corazones para escuchar de tu palabra. Danos el privilegio de aprender todos los secretos que necesitamos para que en el hogar podamos tener felicidad y dicha plena. Quédate con nosotros para que seas tú nuestro maestro y nosotros tengamos la disposición de hacer tu voluntad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hoy estamos analizando un tema que habla acerca directamente del tiempo para ser felices. Y como motivo adicional de lo que estudiamos la tarde de ayer, debemos comprender que la educación se va a desarrollar en diferentes etapas. La clase de ayer no estaría completa si no mencionamos que hay un tiempo específico para la educación. No cualquier momento será el óptimo. Así es que debemos de tener ciertas facultades y capacidades para desarrollar la educación de nuestros hijos según la etapa de la vida de cada uno de ellos. Por ejemplo, se sabe que el carácter de un hombre, de un ser humano, de una mujer, se desarrolla de los 0 a los 7 años de edad. Recuerden eso siempre. ¿En qué edad se forma el carácter? De los 0 a los 7 años de edad. Cuando un niño tiene 8 o 9 años, ya su carácter está formado. ¿Recuerdan qué dijimos que significa el carácter? Ayer el hermano Ángel nos estaba ayudando con las preguntas, ¿verdad? Para recapitular todo lo aprendido. Pero ahora sí ponemos una pregunta un poquito más avanzada. A ver quién se acuerda. ¿Qué es el carácter? Volvemos a empezar las conferencias. Es lo que te, pues de alguna manera como que te describe en cuanto a actitudes, de cualidades. Por ahí va. El carácter tiene que ver con el sentimiento o la emoción que más sobresale de todas. Nos vuelve una característica nuestra, ese sentimiento o esa emoción. ¿Sale? Eso es el carácter, un sentimiento o una emoción que perdura y se vuelve parte de nuestra característica. Así es que hay personas que somos de carácter enojones. Ya se volvió nuestra característica. Alguna situación, algún evento, algo que está ocurriendo con constancia en nuestras vidas hizo que se quedara el enojo y en lugar de que lo disipáramos, se mantuvo ahí, se quedó presente y ahora está gobernando nuestra vida. Y es nuestra característica principal. Otros tenemos un carácter de tristeza. Por algún suceso de la vida, nos quedamos tristes, nadie nos ayudó a superar esa tristeza y con el paso del tiempo se arraigó tanto en nosotros que ahora es parte de nuestro ser, la tristeza. Hay otros que, por ejemplo, la alegría, ¿no? La alegría, la felicidad, el entusiasmo se vuelve parte de nuestra característica. Por eso aprendimos acerca de los caracteres. Es un resumen de todas las emociones que tienen que ver con una característica especial. Así es que de los 0 a los 7 años se formará el carácter de nuestros hijos. Si mi hijo tiene 9 años
y es enojón, ¿qué me trata de decir su carácter a esa edad? Que así va a ser toda la vida. No vi a muchos contentos con esa noticia. Si mi hijo sigue haciendo berrinche a los 12 años, eso no va a cambiar. Si mi hijo sigue siendo manipulador a los 19 años, esa es su característica. ¿Qué esperanza tengo para que se corrija un carácter? Empezar desde pequeño. Pero para corregirlo, eso es para prevenir un mal carácter. Pero para corregirlo, acuérdense, no vamos a pedir que nos den otro hijo, otro esposo, otra esposa. ¿Qué vamos a pedir? Que Dios le ayude a cambiar su carácter. Por lo tanto, en las diferentes etapas de la vida, el tratar con el carácter de cada uno es de forma diferente. Hay ocasiones que el adulto de 40 años todavía tiene un carácter de berrinche. Y entonces la esposa dice, ay, en lugar de que tenga 3 hijos, parece que tengo 4. Porque tengo que estar aguantando también el comportamiento infantil e inmaduro de mi esposo. Cada etapa de la vida tiene su forma de corregir los errores. De los 0 a los 7 años, usted va a ser insistente en la disciplina. Usted le va a explicar con peras y manzanas. Y cuando el niño es necio, ¿qué va a hacer? La vara o la chancla voladora. Pero recuerden que hay todo un contexto para el castigo. No es solamente para desquitarnos, no es porque nosotros vamos a sacar nuestro coraje y frustración ahí, es para corregir. Y la edad adecuada es hasta los 7 años. Pasando los 7 años, ya no es lo más recomendable que usted use la fuerza. Ya no. Hay ocasiones que el esposo tiene 40 años y todavía usted le quiere dar con la chancla. Y él está en otra etapa de la vida, donde ahora usted deberá adaptarse a su edad y ayudarle a sobreponerse a ese carácter que ya tiene arraigado. Por eso la buena noticia de todo eso es, si usted tiene un niño pequeño, póngale mucha atención en su educación antes de los 7 años, porque de lo contrario después el sufrimiento lo va a llevar usted. Cada año que desperdicie, cada año que se tarde en la educación de ese pequeño, le va a traer años de lloro, de sufrimiento, de lamentos, de conflictos, de preocupaciones. Por eso leímos que debemos de empezar a temprana edad a instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Así es que esa es la lección que nosotros sacamos para poder pasar a esta parte importante. Un día platiqué con un matrimonio donde la esposa me dice así: nosotros no peleamos, nosotros no nos gritamos, nosotros nunca hemos sabido lo que es un conflicto, no sabemos lo que es pelear entre matrimonio. Y yo sorprendido le digo: ¿y cómo le hacen? Me dice: hace 10 años que no nos hablamos, vivimos en la misma casa, pero no tenemos ningún trato entre nosotros. ¿Me están comprendiendo? Si usted no quiere tener problemas en el matrimonio, sería mejor no casarse. Si usted está teniendo problemas en el matrimonio y quiere que los problemas desaparezcan, tendría que dejar de relacionarse con su pareja. Debemos entender que cuando una persona evita el conflicto, pero no lo hace por amor, no lo hace en todo el proceso que hemos venido enseñando, sino que prefiere evitar el contacto para no tener conflictos, entonces se evitarán los problemas, pero el matrimonio no puede ser feliz. No hay felicidad en dejarse de hablar.
No hay felicidad en darle a la otra persona por su lado y aguantarme lo que no me gusta. No hay felicidad en mantener un hogar donde no hay satisfacción emocional, física, social, financiera, donde no se logran objetivos juntos. No hay felicidad. Si un matrimonio vive solo para evitar los problemas, no podrá ser feliz, porque tendrían que dejar de relacionarse para que efectivamente no tengan problemas. Si usted no quiere tener nunca problemas con el vecino, ¿qué debe de hacer? Pues hablar lo más básico con él. Buenos días, buenas tardes y hasta ahí. ¿Se puede hacer eso en el matrimonio? Hay gente que lo hace, pero no podrá ser ¿qué? Feliz. Hoy debemos de romper el mito de que un matrimonio sin problemas es un matrimonio feliz. Eso no es cierto. Debemos de romper el mito de que si usted tiene problemas, entonces no es feliz. No siempre es así. Los problemas, cuando se abordan de forma correcta, cuando se les da solución a tiempo, cuando se pide orientación a Dios y a las personas profesionales en el área, el matrimonio con problemas, en cada problema se hace más fuerte. En cada problema se vuelve más feliz cuando el problema es superado. En cada problema tienen una oportunidad para evidenciar su amor en ese hogar. Así es que benditos somos cuando hay problemas en nuestra vida, porque son la oportunidad de preparar nuestra vida para la felicidad. Un matrimonio sin problemas no puede crecer, no puede desarrollarse, no puede experimentar lo hermoso que es aprender a convivir los unos con los otros. La Biblia dice, Efesios 4, 26 y 27. Fíjense, si se enojan, no pequen. La Biblia nos está tratando de explicar que no hay problema cuando usted se enoja. Si se enojan, no pequen. ¿Dónde está el problema después de que nos enojamos? En lo que hacemos, en cómo reaccionamos con el enojo. Si el enojo nos conduce a pecar, si el enojo nos conduce a maltratar, si el enojo nos induce a ignorar, entonces el problema no es el enojo como tal, sino la reacción, el hecho de que el enojo nos domine. Hay una frase que menciona: no puedes evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en tu cabeza. Lo que esta frase trata de decir es que no podemos evitar las complicaciones, los roces, los disgustos. Lo que sí debemos de evitar es que esos disgustos nos causen daño, dividan el matrimonio, nos hagan cambiar nuestra actitud del uno al otro. Así es que el enojo no es el problema, sino las reacciones que nosotros tomamos en el enojo. Cuando algo te molesta, cuando algo te irrita, debes de controlar la emoción, debes de buscar una solución viable, lógica, racional. Debes de poner disposición a la hora de tratar de solucionar el problema, para que entonces el enojo no sea la causa de un pecado en tu vida, en tu matrimonio. No deje que el sol se ponga estando aún enojados. Ayer hablábamos de la ley del hielo, ¿se acuerdan qué es? Dejarse de hablar. ¿Dónde dijimos que se va a quedar ese tipo de actitudes? En la primaria, cuando éramos inmaduros, allá se queda. La misma Biblia dice que no se oculte el sol y el matrimonio siga enojado. Porque si hacen eso, dice el verso 27, ni den cabida al diablo. Cuando un matrimonio se va a dormir molesto, enojado,
sin tratarse, sin hablarse, sin buscar soluciones. ¿Quién aprovecha esa oportunidad del enojo? El diablo, que dijimos que la palabra diablo en griego significa enemigo, el adversario de Dios. Él es el que aprovecha cuando nosotros no buscamos las soluciones a tiempo. Así es que déjenme decirles que existe un mejor amigo en el matrimonio y es la comunicación efectiva. La comunicación es muy valiosa para poder mantener un matrimonio, a pesar de los problemas, mantenerlo a flote. La comunicación, como dice aquí, debe de ser efectiva. Hay ocasiones que nos comunicamos, pero que no lo hacemos de manera correcta. No solamente en el matrimonio, sino casi en cada aspecto de la vida. Usted se encuentra con una persona que hace tiempo no ve y le dice: ¡ay, qué milagro que te dejas ver! Díganme qué clase de saludo es ese. ¿Será un saludo cortés? No. Ese saludo es sarcástico. ¡Qué milagro que te dejas ver! Como si la otra persona se estuviera escondiendo de ti. ¿Podrías tú contestarle: qué milagro que me saludas, porque aunque no me veías, no me buscabas? Porque no es un saludo cortés. Llegas a ver a una persona, la ves ocupada y le dices: ¿qué? ¿Por fin chambeando? Y la otra persona dice: pues yo siempre trabajo. No es cortés nuestra manera de dirigirnos a otros. Llegas a casa y dices: ¿todavía no acabas de lavar? Y la esposa te mira con unos ojos de aquellos: ¿cómo que todavía no acabo? Pues si en eso estoy. Ves al esposo y dice: ¿no piensas trabajar hoy? Y esa actitud, esa forma de decir las cosas, te trae muchos problemas porque no es una comunicación efectiva. Debemos de procurar que nuestra conversación tenga frutos, dé resultados, sea eficaz. Si nosotros no aprendemos a hablar como esposos, entonces vamos a ocasionar muchos graves problemas. Vamos a presentar 6 pasos para iniciar la comunicación efectiva. 6 tips que debemos nosotros enfocar, que debemos de tener bien presentes para que podamos tener el inicio de una comunicación efectiva. ¿Están listos? Vamos a ver, punto número 1. Siempre debe de tomar usted, ¿qué cosa? La iniciativa. Una comunicación efectiva parte de dar un paso de acercamiento hacia la otra persona, de buscar un espacio para hablar, darse la oportunidad de mencionar el tema. Hay ocasiones que tenemos nervios de tocar un tema difícil con el cónyuge. Nos cuesta trabajo abordar el tema sobre algo que no nos está gustando de él o de ella. Pero si usted quiere resolver conflictos y evitar lo que vimos anteriormente, darle lugar al diablo porque usted no arregla los problemas, entonces necesita tomar la iniciativa, dar el primer paso. Aquí tal vez usted tendrá que desprenderse de algo llamado orgullo, porque es lo que muchas veces también nos evita dar ese primer paso. Cuando nosotros creemos que la otra persona es la que se equivocó y él o ella debería ser quien me busque a mí. Pero nosotros hemos aprendido que el verdadero amor es el amor con el que Dios nos ama. ¿Y cuánto nos ha perdonado Dios? Todo. Todos los errores que has cometido, Dios te los perdona. ¿Cuánto te cobró por perdonarte? Nada. ¿Qué es lo único que pide de ti? Que no regreses a cometer los mismos errores, que lleves ahora una vida diferente, una vida nueva. Así es que como Dios te perdonó a ti, tú debes de perdonar a los demás. Yo les pregunto, cuando Adán y Eva cometieron el pecado de la desobediencia y tomaron el fruto que era de Dios, le robaron a Dios,
siendo que les había dado todos los demás árboles del huerto? ¿Quién buscó a quién? ¿Eva y Adán buscaron a Dios o Dios los buscó a ellos? ¿Quién dio el primer paso? Dios. Por lo tanto, cuando haya problemas en el hogar y tú quieres que la presencia de Dios se manifieste en tu casa y Él te ayude a resolver los problemas, tú debes de perdonar a otros tal como Dios te perdona a ti. Y entonces vas a dar el paso inicial para resolver el conflicto en el hogar. Número 2, vas a ponerte a resolver los problemas enfrente de tus hijos. En la calle, cuando te están viendo todos los vecinos. ¿Así dice el paso 2? No, ¿verdad? ¿Qué dice el paso 2? Vas a buscar un lugar calmado y además, ¿qué? Privado. Por favor, queridos, eso de resolver los problemas enfrente de los hijos no es sabio, no es bueno. Tú tendrás que esperar a que ellos duerman para poder hablar con tu pareja. Tú tendrás que pedirles que se retiren a su habitación mientras tú en tu habitación arreglas los problemas con tu esposo o tu esposa. Pero no es correcto involucrar a la familia. Ya dijimos que no hay que contarle al papá, a la mamá, no hay que salir corriendo con las amigas o con los amigos. Debemos de resolver el problema en un lugar calmado y en privado, incluso en privado de los hijos. Hay ocasiones de que el papá todavía no regresa del trabajo y la mamá ya le está contando a su hija por qué está enojada con el papá. Está involucrando a los hijos en un problema que a ellos no se les debería de responsabilizar. Y eso es incorrecto. Por eso usted, antes de hablar con los demás, va a esperar a encontrar un lugar adecuado, calmado y privado, donde pueda arreglar el problema. ¿Está claro este punto? Hay que apartarnos para poder dialogar. Número 3. Cuando hable con su pareja, va a hablar usted de sus sentimientos. Va a hablar usted de sus emociones. Para la mujer será más fácil este punto. Hablar de sentimientos y emociones. Casi que no se deben de esforzar. Tantito les da cuerda a uno y todas las emociones y todos los sentimientos salen a flor de piel. Pero al varón le cuesta mucho más hablar de sentimientos y emociones. Muere un familiar y le dice: ¿cómo te sientes? Bien. ¿No tienes ganas de llorar? No, los hombres no lloran. Aunque por dentro su corazón está roto. Si nosotros queremos tener soluciones en el hogar, debemos ir cultivando el arte de saber expresar los sentimientos y las emociones que hay en nuestro corazón. Ya dijimos que cuando una persona no externa sus sentimientos y emociones, está arriesgando su cuerpo a enfermedades físicas, como lo son el cáncer, como lo son problemas gástricos, problemas cardíacos. ¿Recuerdan que eso vimos ayer? Si no sabe usted externar sentimientos y emociones, puede engañar a la mente, pero no podrá engañar a su cuerpo. Su cuerpo será el depósito de todas esas emociones ahogadas, pensamientos negativos, reacciones negativas. Por eso no hay nada mejor para el ser humano que aprender a hablar de sus sentimientos y de sus emociones. ¿Cómo podemos ayudar a que esto empiece a cambiar? Y no vivamos en familias donde parece ser débil aquel que expresa sus sentimientos y sus emociones. Número 1, desde pequeños tenemos que enseñar a nuestros hijos a contarnos cómo se sienten, qué piensan de determinada cosa o acción, decirles cómo se encuentran el día de hoy y escucharlos atentamente, no juzgarlos, no reírnos de ellos,
sino ayudarlos a que puedan expresar sus emociones. Cuando ya estamos un poco más grandes, es bueno que a lo mejor, si la persona se queda callada, le estamos preguntando algo sobre su estado de salud. Puede ser que aquí alguien tenga su papá, su suegro, su hermano que ya es un poco mayor de edad, y que cuando le dicen, oye papá, ¿te sientes bien? Y el papá dice, sí. Y los hijos lo están viendo que se siente mal, pero le preguntan y él dice, estoy bien. Y ven que hasta tiene miedo de que lo lleven al hospital para tratar de su salud. Así es que ahí es importante darle su espacio. Cuando la persona nos dice, me siento bien, no tengo nada. Mira, yo veo que te sientes mal. Y no es malo decir lo que estás sintiendo. Si tú no lo dices, se te va a complicar. Si te da miedo que te llevemos al hospital, puede ser que al rato te llevemos en una urgencia, porque el mismo malestar puede hacer que te desmayes y te llevemos inconsciente al médico. Si tú no me dices lo que sientes, no voy a poder ayudarte a tiempo. Pero piénsalo, no me respondas ahorita, analiza, y cuando te sientas con la confianza de contarme cómo estás, entonces me buscas de nuevo. Yo voy a estar al pendiente de ti. Y se retira uno. De esa forma, hacemos que la persona recapacite, analice y tome una decisión por razón. Pero necesitamos nosotros a enseñarle cómo expresar sus sentimientos y emociones. Por eso es que tengo que dialogar. No me puedo conformar con el simple, no tengo nada, porque algo tiene, solamente que no tiene la confianza y la facilidad de poderlo externar. Así es que nosotros debemos de practicar desde hoy en adelante el acto de expresar sentimientos y emociones. Si hoy no está aquí el esposo o la esposa o uno de mis hermanos que yo sé que tiene problema con este asunto, de hoy en adelante soy yo el que le debe de enseñar. Dios ya me dio el conocimiento a mí, y ahora cuando tenga la oportunidad voy a llegar a casa y voy a decirle a mi hermano que sé que es más cerrado, que sé que le cuesta más trabajo poder expresar sus sentimientos y emociones, y entonces le voy a decir, hermano, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo han estado tus hijos, tu esposa? Y él se le va a hacer extraño y tal vez no quiera hablar, pero yo de esa manera, a la forma en que voy suavizando el diálogo con él, voy enseñándole a saber expresar sus sentimientos y sus emociones. En la casa, cuando usted vuelva a resolver un conflicto, aprenda a primero usted externar sus emociones. Cuando usted externe sus sentimientos y emociones, la otra persona va a quitar la barrera, va a quitar esa coraza que no le permite a él externar. Y cuando vea que usted se pone en una situación vulnerable, él también estará dispuesto en hacer lo mismo. Por eso es importante, después de tomar la iniciativa, de buscar un lugar calmado y privado, expresar sentimientos y expresar emociones. ¿Hasta ahí todos bien? Punto número 4. Vamos a hablar de nosotros, no de la otra persona. Imagínate que tú y yo tenemos un problema y cuando estamos en privado para platicarlo, yo te digo, es que tú hiciste aquello, es que tú hiciste el otro, tú hiciste esto y por tu culpa estamos así. Cuando yo me pongo a hablar de ti, inmediatamente eso se vuelve un ataque. Así es que cuando vamos a resolver el problema, vamos a hablar de nosotros. Mira, yo me siento incómodo con esta situación. Creo que ya te he pedido que se corrija. Yo ya no sé de qué manera tengo que expresarlo, pero a mí me gustaría que hagamos algo diferente de aquí en adelante. Yo ya no quiero estar así. Estoy hablando de mí, mencionando todo lo que tiene que ver conmigo. No estoy acusando a la otra persona, no le estoy señalando sus errores. No es mi trabajo convencerlo de que él está mal. Tengo que hablar de mí para que la otra persona entre en confianza conmigo. Yo le externé mis emociones,
yo le expliqué todo lo que siento, pero ahora le estoy indicando dónde creo que debemos de mejorar, pero lo estoy viendo desde mi persona. Me estoy poniendo en la disposición de ayudar. Incluso puedo pasar al paso 5. Confieso lo que yo creo que es mi error y el error de la otra persona, pero una vez que yo hablé de mí. Y no debo de utilizar frases absolutas como tú siempre haces lo mismo, porque eso es mentira. No siempre haces lo mismo. Es que contigo nunca se puede hablar. Eso es mentira. Hay momentos donde sí se puede hablar. Cuando nosotros utilizamos esas frases absolutas, lo único que hacemos es que la otra persona se descontrole, se enoje, nos empiece a culpar más y no hay manera de solucionar. Así es que usted debe utilizar frases reales. Tú te enojas siempre que se trata de ir con mis papás. Ahora sí, usted está hablando de algo específico. Ya no está diciendo tú te enojas cada que tenemos que salir, porque eso es una frase absoluta que no es real. Pero ahora decir tú te enojas cada que visitamos a mis papás, entonces ahora sí estás hablando de algo real y específico. ¿Sale? Todo este protocolo que debemos de seguir para el primer acercamiento en la resolución de conflictos tiene que ver con la humildad, con la sencillez, con la disposición. Si usted quiere mejorar en el hogar, tiene que cuidar estos puntos siempre. Y les paso un tip que es muy sencillo. Usted toma esta lista y lo lee mañana temprano, pero lo va a leer de 5 a 7 veces. Lee 5 o 7 veces la lista. Día siguiente toma nuevamente la lista, lo repite 5 a 7 veces. Día 2, día 3, día 4, hasta el día 7. En el día 7 usted repitió otra vez 7 veces la lista. Y eso va a hacer que de manera inconsciente se grabe en su cabeza. Tal vez no lo pueda decir con la misma exactitud con la que está leyendo, pero usted va a tener claro los 6 puntos que debe de utilizar para el primer acercamiento. Esa técnica la puede utilizar con muchas cosas, pero la vamos a implementar aquí para aprender a solucionar conflictos. Si usted estuviera en un departamento de recursos humanos, en una empresa, va a llevar algo similar. Es el mismo concepto, solamente que con términos diferentes. Aquí está aplicado para la familia y en el empleo estará aplicado para ciertas cuestiones laborales. Cuando un director de una escuela tiene que hablar con un alumno conflictivo, va a seguir exactamente los mismos pasos. Cuando lo detienen los policías y se lo llevan a la comisaría para ver qué fue lo que hizo mal, van a seguir exactamente los mismos pasos, solamente que están adaptados para ciertas áreas. Estos pasos, este protocolo está adaptado para la familia, para resolver los conflictos en el hogar. ¿Estamos de acuerdo? Estos son los siguientes pasos para solucionar. Aquel era la iniciativa, el primer paso, pero aquí es para encontrar ya las soluciones adecuadas para nuestro problema. Número 1, usted ya externó, usted ya expresó sus sentimientos, sus emociones, usted ya habló, pero ahí no ha resuelto nada, solo ha puesto su disposición. ¿Dónde se va a venir a resolver el problema? Cuando usted aprenda a escuchar. ¿Cuántas bocas tenemos cada uno de nosotros? ¿Cuántas? Ustedes dirán, ¿por qué dice cuántas? Pues solo tenemos una. ¿Cuántos oídos tenemos cada uno de nosotros? 2. ¿Por qué crees que tienes 2 oídos y solo una boca? Porque debes de oír el doble de lo que hablas. A veces le hacemos al revés, ¿verdad? Hablamos el doble de lo que nosotros escuchamos. Ahí Dios nos dejó un mensaje inconsciente. Tú tienes un oído en el lado izquierdo y un oído en el lado derecho. Quiere decir
que tu forma de oír es total, es completa. Pero incluso en la voz, tú solamente al hablar emites sonido de manera frontal. Atrás de ti no te escuchan, ya la voz se distorsiona. Tu voz es solamente frontal, pero tu oído es periférico. Abarca todo el cuerpo. Por eso debemos de ser conscientes que Dios está esperando que seamos personas más dispuestas a oír que a hablar. De hecho, la Biblia dice que seamos cuidadosos con nuestras palabras, porque por nuestras palabras seremos justificados en el cielo, o por nuestras palabras seremos condenados en el cielo. Cada palabra tiene mucho peso en la presencia de Dios. Cuando tú dices un chascarrillo, cuando tú le haces una burla a una persona con tus palabras, ten cuidado, el cielo te escucha. Los ángeles de Dios anotan lo que dices, y tus palabras pueden hacer que Dios te condene en el cielo. Porque aunque las palabras, dice por ahí, se las lleva el viento, la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Tú vas a hablar lo que hay en tu corazón. Yo puedo decirte, ay, ya traes coche nuevo, ladrón, te lo robaste. Y la persona se queda, no, pues fue con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Esa frase, aunque parezca sencilla, Dios la escuchó, los ángeles la anotaron, quedó registrada en un libro celestial, y en el momento del juicio Dios sabe con qué intención fueron mis palabras. Dios sabe las intenciones de mi corazón, sabe si ese pequeño chascarrillo realmente fue la envidia que carcome mi corazón. De broma en broma, ¿qué hace la verdad? Así es que cuando una persona bromea mucho, en ese sentido, Dios analiza lo que hay en su corazón. Dios interpreta el por qué lo dijo. Así es que cuando nosotros queremos resolver conflictos y problemas, debemos de ser muy cuidadosos con lo que decimos y cómo lo decimos y la razón por la que lo decimos. Porque tal vez engañes al prójimo que tienes delante, pero a Dios no lo vas a poder engañar. Él sabe las intenciones del corazón. Así es que usted y yo debemos de escuchar más de lo que nosotros hablamos. Al poner disposición de oír, entonces la otra persona va a empezar a externar, va a decir qué le molestó, por qué se encuentra en ese estado. Cuando nosotros estemos escuchando con atención, entonces vamos a percibir dónde está el problema. Tan solo con saber escuchar, usted va a empezar a identificar los puntos débiles de la relación. Número 2, no solamente la persona habla con lo que dice, sino también habla con todo su lenguaje corporal. La forma en que la persona se sienta está dando una indicación de cuál es su disposición. Por ejemplo, si un hombre se siente hasta cierto punto incómodo con una mujer, cuando se sienten a dialogar, él va a cruzar su pierna, va a cruzar a lo mejor los brazos, y con eso en su lenguaje corporal él está diciendo que tiene una protección, que tiene una barrera, que no está completamente dispuesto. Tú date cuenta, cuando dos varones hablen y tengan mucha confianza entre ellos, van a tener los brazos abiertos, las piernas abiertas, y van a demostrar que hay mucha disposición. Pero el lenguaje corporal a veces habla más de lo que nosotros escuchamos que sale de la boca. Por eso debemos aprender a oír y debemos aprender a observar. No es lo mismo ver a observar. Observar significa prestar atención. Tú vas a hablar con tu hijo para resolver un problema y él se está mordiendo las uñas y está desesperado y no puede soportar mirarte a los ojos. ¿Te está diciendo algo con su lenguaje corporal? Sí, está hablando con su lenguaje corporal. Si tú quieres aprender a resolver conflictos, no solamente vas a escuchar, también vas a observar.
Y ahí te vas a dar cuentas de cosas como la que me pasó a mí. Íbamos en el auto, veníamos de una jornada de trabajo, ya veníamos cansados, íbamos a casa a descansar, cuando de repente pasamos cerca de un puesto de elotes. Y mi esposa se queda mirando y dice, ahí hay esquites. Y yo volteo y le digo, ah, sí. Y me sigo manejando. Después veo que ella está callada, volteo y está así, mira. Y le digo, ¿qué tienes, amor? Nada. Y yo escuché nada y dije, bueno. Y me seguí manejando. Pero de repente veo que ahora está así. ¿Qué está diciendo el lenguaje corporal? Que si hay algo. Entonces vuelvo a preguntar, amor, ¿qué tienes? Es que yo quería esquites. Ay, ¿por qué no me dijiste? Sí te dije. ¿A qué hora? Te dije, ahí venden esquites. Sí, pero no me dijiste, quiero unos esquites de los de ese puesto, detente, por favor, vamos a comprarlos. Yo pensé que solo me estabas informando que ahí venden esquites. Y volteé, vi el puesto y dije, ah, sí. Luego te pregunto qué tienes y me dices, nada. Significa que yo podía seguir el camino, pero ahorita me regreso, amorcito, lo que tú digas. Y entonces me dijo, así me gusta. Hasta que vi el lenguaje corporal. Ahora, eso se los comento, queridos, porque aunque nos dé risa, nos pasa bien seguido, ¿sí o no? No aprendemos a observar el lenguaje corporal. Y es también una forma de comunicar. El esposo llega serio, pensativo, y tú inmediatamente piensas que ya está pensando en otra. Pero no observas, no pones atención. No te das cuenta que a lo mejor llegó y ese día ni la tele prendió, aunque jugaba el Cruz Azul. Y entonces te puedes dar cuenta que no es que esté pensando en otra, algo le acongoja. ¿Me explico? Pero necesitamos observar el lenguaje corporal. Hay muchos jóvenes que sus papás se preparan para salir y dicen, vamos a ir de paseo, vamos a visitar a fulano, a sultano. ¿Vas con nosotros? No, me quedo en la casa. ¿Y a qué te quedas? Es domingo, mañana tienes escuela. Vamos al paseo, vamos con el familiar. No, yo aquí los espero, vayan ustedes. ¿Y a qué te vas a quedar? Nada, pues voy a estar en el cuarto. Yo les pregunto, ¿está hablando con su lenguaje corporal? Sí, porque no es normal que no quiera convivir. Lo que está queriendo decir tu hijo sin palabras es, tengo muchos problemas, tengo conflictos, no me siento bien conmigo mismo, a tal grado que no quiero socializar con nadie, quiero estar encerrado. Tengo vicios, tengo problemas que son muy graves y ya no puedo asimilarlos. Es lo que te está diciendo sin palabras, pero tú no le interpretas. Tú dices, está en la edad, y te vas. Y ahí se queda con muchos complejos, con muchos raciocinios que a veces lo alejan cada vez más de ti. Pero tenemos que aprender a observar. ¿Estamos entendiendo el concepto hasta aquí, queridos? El lenguaje corporal es muy importante para resolver conflictos. Número 3, repita las ideas de la otra persona para asegurarse que las está entendiendo. ¿Sale? Si el problema tiene que ver con algo que pasó en la casa de los suegros, ustedes tienen que preguntar, bueno, entonces dices que ese día cometí el error. Y ella dice, sí. Entonces usted va repitiendo las ideas para asegurarse que le está entendiendo. Tal vez va a haber momentos en que digan, no, es que eso no es lo que te estoy tratando de decir. Bueno, a ver, explícame otra vez. De esa manera la mujer se va a sentir sumamente escuchada. Uno de los grandes problemas que tiene la esposa con nosotros es que llega, nos habla y nosotros, sí, ajá, ok, sale, de acuerdo. Y luego viene a ver todo lo que nos había encargado y no hicimos nada, porque no entendimos. Escuchamos, contestamos, pero no pusimos nada atención de lo que nos estaba pidiendo. Dios dotó a la mujer de una capacidad de hablar y de una capacidad de escuchar impresionante.
Así es que cuando nosotros estamos en el diario vivir de nuestras labores, hablamos lo necesario como varones, no hablamos de más. A la mayoría de los hombres no nos gusta mucho el tener que hablar. Solo hablamos cuando algo realmente nos interesa. La mujer, por el contrario, la forma de hablar es la única forma que tiene de externar todos sus sentimientos y emociones. Miren, queridos, mi trabajo consiste en escuchar muchísimo y también en aconsejar. Cuando termina el día, yo ya no quiero platicar con nadie. Me cansé de estar escuchando, me cansé de estar entendiendo, me cansé de estar dando soluciones, y cuando llego a la casa, yo ya no quiero platicar. Y llego a la casa y mi esposa me quiere contar todo lo que pasó desde el desayuno hasta la cena. ¿Y qué crees que es lo que pasa en nosotros? Ya no queremos hablar más. Y entonces nos preguntan, ¿cómo te fue en el trabajo? Bien. ¿Qué hiciste? Nada. Todo el día afuera y no hiciste nada. Pues trabajar. Por eso, ¿y qué hiciste? Pues lo de siempre. ¿Y qué es lo de siempre? Y ella quiere ahora platicar. Te vas a acostar, tú ya te estás durmiendo y ella está plática y plática y plática y plática. Queridos, aunque no lo creamos, escuchar es una cosa mágica. Escuchar es una cosa importantísima. Escuchar es una terapia. Escuchar es muy valioso en la sociedad hoy en día. Si tú lo aplicas en tu casa, aunque estés cansado, si tú aprendes a dialogar, aunque estés fatigado, vas a evitar tantos problemas tan solo con una comunicación efectiva. Por eso, la parte de la resolución de conflictos tiene que ver más de lo que tú digas, lo que tú escuches, lo que tú entiendas, lo que tú absorbas, lo que tú asimiles. Entonces, una vez que estoy escuchándola con atención, que le estoy preguntando para saber que estoy entendiendo su idea, ella se sentirá escuchada y prácticamente el problema se terminó. Los siguientes pasos solamente es para asegurarnos que esto sea así y para que perdure. Pongan atención. Cuando yo repito sus ideas y ella se da cuenta que la estoy entendiendo, entonces el problema prácticamente se soluciona porque se sintió comprendida. Pero entonces ahora yo paso a decir, dime qué necesito hacer para que ya no te sientas así. A veces yo no me doy cuenta, la verdad, estoy muy distraído en mi trabajo y no percibo este tipo de detalles, pero tú dime qué podría hacer yo. Entonces le pide consejos, le pide ayuda a su esposo o a su esposa, le pide ideas y le dice que le muestre una o dos soluciones que tengamos para ese problema. Y entonces ya no solamente se sentirá escuchada y comprendida, ahora tendrán ustedes un plan de acción. Ese plan de acción ya no lo están imaginando ustedes a su manera. A través del diálogo están absorbiendo ideas de lo que la otra persona necesita para estar bien. Y el paso número 5, vamos a buscar cómo conciliar ambas perspectivas. Cómo conciliar las ideas de los dos. ¿Cómo conciliar que este problema me afectó a mí, pero también te afectó a ti? Vamos a buscar un común acuerdo para el matrimonio. Y entonces con esos dos últimos pasos, nosotros vamos a prevenir otros conflictos y las soluciones que encontremos serán duraderas. Y hay ocasiones que la conversación de una noche después del conflicto nos queda en el recuerdo toda la vida y nunca más volvemos a lastimar a nuestro ser amado en ese aspecto. Hay pláticas para resolver conflictos
que son tan efectivos que se quedan en tu mente toda la vida. Hay veces que compartir información el uno con el otro es de forma tan efectiva que se va a acordar él o ella siempre de esa conversación. Si yo les dijera a algunos su fecha de matrimonio, no se pongan nerviosos, se están poniendo nerviosos nada más de escuchar la pregunta. Es un ejemplo, no le estoy preguntando a nadie directamente. Pero yo sé que habrá muchos que digan, no me acuerdo. Tanto hombres como mujeres, aquí los dos pecamos de la misma manera, se nos olvidan las fechas. Pero si yo le pregunto, ¿cuál es su comida favorita de ella? ¿Cuál es su comida favorita de él? Entonces lo va a recordar más fácil que la mera fecha. ¿Por qué? Porque está relacionado con un contexto emocional positivo. No sé ustedes, queridos, pero difícilmente vamos a olvidar del momento en que nos pidieron matrimonio o en el que pedimos matrimonio, porque lo hicimos bajo un contexto que emocionalmente nos marcó y no se nos va a olvidar. Cuando las emociones y los sentimientos están involucrados, nos vamos a acordar con más exactitud de cómo fueron las cosas. Hay ocasiones que el problema más grande de tu vida, cuando se aborda de forma correcta, se vuelve en tu mejor recuerdo. Miren, hace poco tiempo su servidor se vio involucrado en un accidente de tránsito. El coche giró, se dio vueltas, se rompió en pedazos y un servidor y el acompañante que iba conmigo sobrevivimos solamente por un milagro de Dios. Estaba yo tan preocupado, estaba yo tan espantado, veía la sangre correr en mi cuerpo y veía a la otra persona también dañada junto a mí, y yo le hablaba y le preguntaba para saber que estuviese bien. Y puedo hoy contarte la historia de manera precisa, pero hoy para mí eso ya no es algo negativo. Ahora que pienso que no perdí ninguna parte de mi cuerpo, que la otra persona está con vida, está sana y está haciendo un servicio para Dios igual que yo, ese momento difícil se volvió en el más esperanzador de mi vida y jamás lo olvidaré. El asunto fue tan difícil y tan complicado que cuando fue superado con el poder de Dios, no quedó duda que fue un milagro y que Dios estuvo presente. ¿Me estás comprendiendo? A veces las más duras tormentas de tu vida son la oportunidad para que Dios obre de manera sin igual, y tu vida nunca será la misma después de haber afrontado ese problema. Por eso, si tú aprendes a comunicarte efectivamente en los conflictos, realmente crecerás, mejorarás como persona. Efesios 6:12 dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Nuestra lucha no es contra el esposo, la esposa o los suegros. Nuestra lucha es contra el enemigo de las almas que quiere echar a perder nuestra familia. Dijimos que cuando Dios hizo a Adán y a Eva y les entregó el mundo perfecto, sin mancha, sin muerte, sin delitos, nada malo había en este planeta, se le llamaba el jardín del Edén. Y Edén en hebreo significa delicias, era el mundo de las delicias. Cuando todo era perfecto y en ellos no había culpas, no había acusaciones, no había pleitos del pasado, no había nada que los hubiese dañado, ¿quién apareció para echar a perder esa armonía? ¿La serpiente, que es el diablo, o Satanás? ¿Quién es el que nos pone a pelear el uno contra el otro? El enemigo. Tu lucha no es contra la persona con la que vives, sino contra el enemigo que espiritualmente nos pone el uno contra el otro. Así es que creo que de hoy en adelante tenemos una razón más para perdonar. Si la persona me está haciendo daño, ahora yo debo de pensar, no es él, es el enemigo que quiere destruir mi hogar y mi familia.
pero no se lo voy a permitir. Ahora que el enemigo ha sido desenmascarado, tú sabes realmente quién trae los problemas y los conflictos en tu casa. Sea tu nuera, sea tu vecino, no son ellos. Es el enemigo que trata de echar a perderte la vida y no puedes darle el gusto. Ahora tienes que ver a aquella persona que te hace daño como una víctima del enemigo. Él no es tu enemigo, es la víctima del verdadero enemigo. Él está interfiriendo en su vida para hacerte daño. Por eso lo mejor es que tú también tengas un aliado espiritual. Si el enemigo está poniendo a aquella persona contra ti, tú vas a buscar un aliado espiritual. ¿Y quién podría ser tu mejor aliado espiritual? Dios. Si Dios está contigo y te ayuda a enfrentarte contra el enemigo que está haciendo caer a tu familiar o a tu ser querido en el pleito, Dios ya venció al enemigo. Dios ya venció a Satanás. Él tiene miedo de Dios. Él sabe que le queda poco tiempo. Por lo tanto, Dios te ayudará a sobreponerte a esos problemas del hogar, porque Dios será para ti un resultado espiritual. Por lo tanto, ya sabemos cuál es la raíz de los conflictos: las presencias del enemigo. Efesios 6:12 dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Fíjense, en el hogar de todos nosotros se encuentran los ángeles de Dios. Sabemos que todos tenemos un ángel que nos cuida, ¿verdad? Sí. Cuando nosotros estamos protegidos por ese ángel en casa, nuestro ángel protector está con nosotros, nos acompaña todo el día. Pero ese ángel de Dios es un ser puro, es un ser santo, es un ser que no conoce la mentira, es un ser que no conoce la traición, es solo lo bueno, como Adán y Eva eran al principio. Entonces tú estás en casa y de repente pones en la televisión una película que habla de hechicería, de drogadicción, de matanza, una novela que habla de pleitos, de envidias, de adulterios. Yo les pregunto, el ángel santo que me protege, que me cuida, cuya pureza se manifiesta en la misma presencia de Dios, ¿qué hará cuando yo pongo en mi casa ese ambiente? Se va, se aleja. Él no puede habitar donde se invoque la presencia del enemigo. Cuando tú haces eso, tú le estás quitando la autoridad a ese ángel del bien y le estás dando la autoridad a ese ángel del mal. En tu sala de la casa, que mientras barres se convierte en una discoteca o en una cantina por el tipo de música que pones, los ángeles de Dios se apartan, no soportan ese escenario, no pueden convivir ahí. Tú te quedaste sin protección. ¿Y a quién crees que sí le gusta ese ambiente? Al enemigo. Entonces sucede lo que dice la Biblia: contristas al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios se pone triste con tus actitudes. Fuiste sellado con el Espíritu Santo para el día de la redención. Por eso, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, para que el Espíritu Santo ya no esté triste y se quede en tu casa, y haya paz en tu casa, y haya armonía en tu casa, y solo los ángeles de Dios habiten tu hogar. Tú debes de quitarte toda malicia en lo que escuchas, en lo que ves, tal vez incluso en lo que comes. Hace poco me tocó una experiencia increíble. Fui a visitar a una persona que tiene una enfermedad muy complicada, pero mientras yo le trataba de dar ánimo, me explicó que tiene a uno de sus nietecitos, y dice que a través de su nietecito ella ha sentido cómo Dios le da mensajes de sabiduría, de mejoramiento. Cuando el nietecito ve la enfermedad tan grave que tiene, le dice a su abuelita: no deberíamos de comer esas cosas porque te hacen daño. Yo no quiero que te mueras, yo no quiero que estés mal. Deberíamos de comer diferente.
el nietecito se lo dice. Ella se quedó sorprendida con eso. Pero su mayor sorpresa vino cuando un día los papás del niño llegan a la casa a visita de la mamá. Empiezan a preparar la comida, pero toda la comida que hicieron fue llena de grasa, llena de harinas, llena de picante, llena de todo lo que le hace daño a ella en su salud. Y lo curioso es que cuando van a dar gracias por los alimentos, le dicen al pequeño: haz la oración por los alimentos. Él se queda mirando la mesa y le dicen: ay, es que me la ponen bien difícil. Un niño menor de 10 años, me la ponen muy complicada. ¿Pero por qué? Solo haz la oración y di gracias. Y dice él: es que ¿cómo voy a agradecer por todo esto dañino? Bueno, está bien, voy a orar. Querido Dios, perdónanos por toda la basura que vamos a comer. Amén. Y la abuelita se quedó sorprendida. Y yo solamente pude detectar una cosa, conociendo el mundo espiritual que nos rodea. Yo solo pude detectar una cosa: ¿quién está tratando de comunicarle a esa familia que necesitan una vida diferente? Y como los adultos ya no pueden entender, como los adultos ya no dejan entrar a Dios a su vida, ¿a quién utilizó Dios para dar el mensaje? Al más puro de la familia. Yo en ese momento les dije: miren, ese mensaje vino de Dios. Háganle caso al niño, porque aún en su sencillez tiene un mensaje muy importante que compartir para ustedes. Mira, a veces en el hogar nosotros hemos creado un ambiente donde el enemigo y sus demonios se sienten felices. Y nosotros queremos que haya armonía y que haya paz. Es una incongruencia, no se puede. Son dos mundos diferentes chocando. Si tú cambias la atmósfera, porque está en ti, la decisión es tuya, vas a vivir experiencias distintas en casa. La rebelión de tu hijo mayor, que ya no puedes controlar porque ya tiene cierta edad, cuando tú quites la música que no debes de ver, cuando quites las películas que no debes de prestar atención, cuando quites todo lo malo de tu casa, naturalmente, de forma sorprendente, la actitud de la rebelión de esa persona se va a ir, porque tú cambiaste la atmósfera. Los que te acompañan ahora son otros, son presencias celestiales. Ya no vas a tener ese conflicto. Ahí nosotros vamos a identificar qué es lo que nos está dividiendo, qué es lo que nos está separando, qué es lo que nos está haciendo daño. Y como dice la Biblia, Filipenses 4, 8 al 9, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, así sean películas de ciencia ficción, si no son verdad, no te edifican, no te ayudan, no son buenas. Tú debes de fijarte en todo lo que es verdad, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Incluso en tu pensamiento debe de haber toda esa pureza para que cambien tus acciones, para que cambien tus actitudes. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con quién. Fíjate, cuando tú observas todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo que es de buen nombre, todo lo que es virtuoso, la paz de Dios estará contigo. Y nuevamente aprendemos lo que vimos ayer. La disciplina significa ejemplo. La Biblia dice que todo esto que se nos está pidiendo es lo que aprendimos, recibimos, oímos y vimos en el apóstol Pablo, que es el que escribe la carta a los filipenses. Él tenía derecho y autoridad de decirle a sus iglesias: compórtense bien, hagan lo bueno, porque él era el ejemplo. Y viviendo en esa forma, él experimentó la paz de Dios. Y ahora le dice a la gente: si ustedes también quieren esa paz que yo siento, hagan todo lo bueno. Querido, nosotros como iglesia
y aquí me incluyo con todas las demás iglesias, nosotros como iglesias tenemos que enseñar a la gente lo que la Biblia sí dice. Imagínate qué verso tan rico, tan maravilloso, qué literatura tan preciosa, que te invita a buscar lo más sublime, la excelencia, la profundidad de las cosas. Dios quiere que tú seas una familia de primer nivel. Aquí me refiero al decir primer nivel, que seas una familia digna del mundo nuevo que Dios está preparando. Si Dios está por hacer un mundo nuevo y llevarnos a ese reino para que se acabe el dolor, la maldad, las preocupaciones, las enfermedades, y de repente allá en el cielo llega el hermano Moisés con su actitud envidiosa. Yo te pregunto, ¿no crees que volveríamos otra vez al mismo ciclo de problemas? Sí, con un envidioso que hay en el cielo, o una persona que le guste robar y de repente ve que todas las calles son de oro en el cielo. Pues él se va a sentir en un lugar donde puede seguir delinquiendo, y ese no es el propósito. Imagínate en un hogar donde no hay una buena relación los unos con los otros y que de repente los dos se salvan. Aquí se llevaban como el perro y el gato, y allá en el cielo los dos se salvan, y cuando van pasando ese primer día en el cielo se encuentran con el fulano que acá le caía pero de la patada, y se vuelven a agarrar a golpes allá. Yo les pregunto, ¿eso sería el cielo? No. Regresaríamos exactamente a la misma condición. Quiere decir, si nosotros abrazamos algo en este mundo que no sea puro, verdadero, honesto y justo, eso que abrazamos nos descalifica para la vida eterna. Por eso la Biblia nos invita a ser mejores, y solo así podremos tener paz en la casa, en el hogar, como existía en el Edén antes de que el enemigo se metiera a hacer su obra de división y separación. Adán daba la vida por su esposa cuando tenía el verdadero amor de Dios, pero entró el pecado, entró la complacencia, entró la desobediencia, y entonces Adán dijo, pues la mujer que me diste, y se acabó el amor. La valentía que había tenido para desobedecer a Dios no fue la valentía que tuvo para proteger a su esposa, porque ya no era verdadero amor. La paz en el Edén se debe de ver en nuestra vida. ¿Y qué es lo que daba paz en el Edén? Dice la Biblia, Génesis 2, 1 al 3, el primer libro de la Biblia. Fíjense lo que dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios termina de crear la tierra y crea el séptimo día. ¿Y qué hizo con el séptimo día? Lo bendijo, lo separó de todos los demás días y lo reposó. ¿Qué día reposó Dios? En el día séptimo. Por lo tanto, Dios creó en el día séptimo un día para la familia, un día para la paz, un día para la renovación, un día para entrar en contacto nuevamente los unos con los otros. Imagínate qué triste es la vida del ser humano, que despierta el primer día de la semana y a trabajar, segundo día de la semana y a trabajar, tercero, cuarto, quinto día, sexto día y a trabajar, y puro trabajo. ¿Cuándo se acaba el trabajo? ¿Cuándo llegas al día que dices, ahora sí no tengo ningún pendiente, ya no tengo nada que hacer? El día que hagas eso será porque ya estás para morir. Por eso hay gente que dice, ¿a descansar a dónde? A la tumba, porque aquí en este mundo siempre hay trabajo. El trabajo nunca se acaba. Por lo tanto, el séptimo día también vas a tener trabajo, también va a haber pendientes. Pero si tú eres sabio, vas a darte cuenta que el séptimo día es un día para la recreación entre tú, tu familia y Dios. El sábado es un tiempo para renovarte de manera espiritual.
El sábado es un día para aprender los consejos que te ayuden a sostener a tu familia en un mundo tan complicado. Dice Éxodo 28, este es el segundo libro de la Biblia. Aquí ya existían los israelitas, ya existían los judíos, y miren lo que dice: acuérdate del sábado. ¿Para qué? No dice de hoy en adelante guardarás el sábado, no, dice acuérdate. ¿Por qué dice acuérdate? Porque en la época de Adán y Eva no existían los judíos, no existían los israelitas, solo había dos personas en el mundo, Adán y Eva. Y en el Edén, cuando acabó la obra, les dio el sábado como día de reposo, no a los judíos, a Adán y a Eva, como padres de la raza humana. Cuando existen los israelitas, Dios les da los 10 mandamientos, pero en la tabla de los 10 mandamientos, el mandamiento dice acuérdate. ¿Por qué dice acuérdate? Porque el mandamiento no era nuevo, el mandamiento no empezó con ellos, el mandamiento empezó en el Edén, cuando el pecado todavía no existía. Por lo tanto, te debes de acordar del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia siquiera, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Santificar significa lo puso aparte de los demás días. No es un día igual que los otros, es un día bendecido. Y si tú trabajas en sábado, te pierdes de la bendición de Dios. Si tú trabajas en sábado, te pierdes de la bendición de recibir la paz de Dios. Si tú trabajas los sábados, no tendrás un día de armonía. Pero puedo descansar el domingo y el domingo pasar tiempo con mi familia. Sí, pero no es el día bendecido. No es el día que tiene la bendición. De todos los días, Dios bendijo el sábado y lo santificó. La Biblia nos muestra que el sábado es un día para la familia, para pasar los unos con los otros, no para estar envuelto en el trabajo. De hecho, si ustedes tienen un poco de curiosidad, pueden investigar lo que es el ciclo de la regeneración celular. Espero que un día pueda venir a estudiar de salud con ustedes. Pero hay algo en la ciencia médica que se llama regeneración celular. ¿Qué es la regeneración celular? Que todo nuestro cuerpo tiene células. Y esas células se mueren. Y cuando esas células se mueren, tienen que ser removidas del cuerpo. Cuando usted llega a su casa y limpia el polvo de los muebles, y a los 5, 10, 15 minutos vuelve a pasar su dedo y otra vez hay polvo, y usted dice, pero si tengo las ventanas cerradas, ¿de dónde se mete ese polvo? ¿De dónde creen que proviene? De nuestro cuerpo. Nuestras células, cuando se mueren, se secan. Y ese se vuelve polvo en el ambiente, porque del polvo fuimos tomados, del polvo fuimos hechos. Y cuando nosotros pasa una semana, todas nuestras células del cuerpo murieron. En 7 días, todas las células del cuerpo mueren y se vuelven a crear nuevas. A eso se le llama ciclo de regeneración celular. Los médicos se han dado cuenta que el ciclo dura 7 días. ¿Y qué día creen que inicia y termina el ciclo? El sábado. Ahora, ¿será casualidad lo que hemos venido viendo hasta acá? Quiere decir que cuando una persona en sábado tiene estrés, trabajo, fatiga, está agobiado por las cargas del trabajo, la persona no regenera su organismo, no regenera sus células. Quiere decir, va a envejecer más rápido, va a vivir menos tiempo, va a enfermarse más. Y eso no lo decimos nosotros, eso lo dictó Dios, el Creador. Por eso, si tú y yo no reposamos
nos hacemos un daño a nosotros mismos. La Biblia dice que el bien no se lo hacemos a Dios. Cuando una persona para sus actividades de sábado y se dedica a la familia, se dedica a lo espiritual, se vuelve su corazón al Creador, la persona no está haciendo que Dios sea más Dios, ni que Dios sea más rico. Dios sigue siendo Dios, guardes el sábado o no. ¿A quién beneficia guardar el sábado? A nosotros, porque somos los que estamos muriendo en el pecado. Por eso la Biblia dice, también les dijo, el día sábado fue hecho por causa del hombre. Quiere decir, fue hecho a favor del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. No significa que Dios dijo, tengo un día para guardarlo. ¿Qué hago con ese día? Voy a crear criaturas para que me adoren ese día. No, al revés. Dios tiene hijos, Dios tiene criaturas y quiere lo mejor para ellos. Entonces pensó y dijo, voy a darles el séptimo día como descanso para ellos. Por tanto, el Hijo del Hombre, hablando de Jesús, es Señor aún del sábado. Fíjense, cuando nada existía, cuando solo Adán y Eva estaban y no había otro pueblo sobre la tierra, el sábado era día de reposo. Cuando aparecieron los israelitas, que ya se les había olvidado la ley, les volvió a dar un día de descanso y les dijo, acuérdense del sábado. Y ahora en la época de Jesús, el mismo Señor Jesús dice, yo hice el sábado para beneficiar al hombre. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día sábado. Este concepto no ha cambiado, queridos. Hace poco, por los problemas que tuvimos con el cambio climático, tuvimos que entrar en un paro. El COVID estaba haciendo también sus estragos y los gobiernos se dieron cuenta que cuando por el COVID cerraron las empresas, los autos no circulaban, la gente estaba en su casa reposando. ¿Qué crees que empezó a pasar con la naturaleza? Se empezó a regenerar. Y los noticiarios sacaban notas de cómo los venados estaban regresando a su lugar de origen, de cómo el cielo se estaba limpiando, lagos que estaban secos se empezaron a llenar de agua, porque por la enfermedad, por el cambio climático, el mundo tuvo que reposar. Esto no debería de pasar. Cada pandemia, allá cada quien sabe cuántos años, mientras cada año se sigue acabando los recursos naturales. Si todo el mundo reposara el sábado como Dios lo pidió, tendríamos otra sociedad, otra vida, otro mundo. Pero debido al exceso de trabajo, a veces no tenemos tiempo ni para escuchar nuestras necesidades, para saber lo que está pasando con nuestros hijos. No tenemos tiempo el uno para el otro. Por lo tanto, hoy podemos notar que hay un tiempo para que la familia sea feliz. Hay un tiempo para regenerarnos físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Hay un tiempo para analizar cómo vamos como familia. Hay un tiempo para demostrarnos amor y simpatía. Hay un tiempo para decirle a Dios, toma nuestras vidas, Señor, y enséñanos a amar como tú amas. ¿Cuál es ese tiempo? El sábado. Queridos, yo no quiero concluir la semana de conferencias sin dejarles esta clave. Miren, Dios me dio la oportunidad de crecer en un hogar donde cada sábado papá dejaba sus actividades, mamá dejaba sus actividades. Miren, ellos no pudieron compartir mucho tiempo conmigo entre semana. Desde que soy niño recuerdo a mi papá trabajando hasta la Ciudad de México, viajar 2 horas de camino, trabajar allá toda la semana y solamente verlo el fin de semana, el sábado. Mi mamá entre semanas siempre en su trabajo, no tenía tiempo para estar con nosotros. Comíamos, desayunábamos, cenábamos con la abuelita, con mi tía, pero con mamá no. No teníamos atención de nuestros padres, porque ellos querían darnos lo mejor y para darnos lo mejor tenían que trabajar. Pero gracias a Dios que en algún momento de su matrimonio, siendo jóvenes, les llegó esta noticia.
Y por mucho que trabajaron, por mucho que nos descuidaron entre semana, el sábado era un día especial para nosotros. Todavía recuerdo cuando papá llegaba el viernes por la noche y entonces sacaba unas tarjetas de preguntas bíblicas y nos ponía en equipos y nos ponía a hacer preguntas, y nosotros acordándonos de lo que estudiamos en la semana y contestando las preguntas. Nos contaba historias, nos íbamos a dormir. Al otro día temprano la familia otra vez estaba reunida y nos ponía cantos que a nosotros nos gustaban, coritos que nos llenaban de alegría. Después nos contaba más historias. Después desayunábamos juntos y mamá se preocupaba por hacer la comida más deliciosa los sábados por la mañana. Siempre nos decía: ¿qué quieren desayunar el sábado? Y nosotros pedíamos lo que nos gustaba y nos preparaba temprano en la mañana el sábado. Y después nos íbamos a la iglesia y pasábamos tiempo en la iglesia juntos. Mi papá era líder de la iglesia, así que él siempre estaba enseñando, predicando, y a nosotros nos ponía a ayudarle. Aunque éramos niños, nos decía: tú vas a recoger la ofrenda, tú vas a dar el saludo a las personas, tú vas a decir qué canto vamos a entonar. Y ahí crecimos los tres, un servidor, mi hermana, mi hermano más pequeño. Y así fuimos creciendo en el ambiente del sábado. En las tardes nos llevaba a un bosque, caminábamos, paseábamos, regresábamos al culto de la tarde, estábamos con los jóvenes, nos relacionábamos con ellos, con los compañeritos de la iglesia, y así se acababa el sábado. Cuando se acababa el sábado regresábamos a casa y nos ponían nuestra película favorita de las historias de la Biblia. Todavía recuerdo muchas historias de la Biblia gracias a que mi papá las ponía como películas los sábados por la noche. Nos íbamos a dormir y ahí venía lo triste. Despertábamos el domingo en la mañana, papá ya se había ido otra vez a trabajar. Pero queridos, toda la infancia, toda la juventud, mi época en la universidad, todavía viviendo en casa, no hubo sábado que no se repitiera eso. Toda la semana ellos trabajaban, pero nunca nos abandonaron un sábado, porque ellos aprendieron este concepto. Queridos, eso marcó mi vida. Yo no le reprocho a nada a mis padres, aunque no me atendieron. Tuve muchos problemas que me tocó pasarlo solo. Al kinder me iba en el transporte solo y regresaba solo. Solo me encargaban con la del transporte porque era de confianza, y así me tocó vivir. Con mis hermanos casi ni teníamos tiempo, porque después a ellos los metieron en escuelas donde trabajaba mi mamá, y yo por un lado, ellos por otro. Hasta hoy no les reprocho nada. Llegamos a casa y es el mejor ambiente que ustedes se puedan imaginar, pero eso no es por nosotros. Nosotros no somos ejemplo de nadie. Lo que hizo la diferencia en nuestra vida, aunque somos igual de pecadores y de equívocos que muchas personas, lo que hizo la diferencia fue darle un espacio a los consejos de Dios. Querido, puedes tener muchos errores como persona, como ser humano, como padre, como esposa, como esposo, pero si tú le das una oportunidad a Dios, Dios va a hacer grandes cosas con tu vida. Por eso la Biblia le llama a Él el alfarero, porque Él te toma y te moldea hasta que te hace como Él quiere que seas. Y cuando Dios haga su obra en ti, tú serás el ser más feliz sobre la tierra, porque Dios solo hace cosas grandiosas. Por eso es nuestro Dios de milagros. Si tú quieres una vida transformada, si tú quieres una familia feliz, hazle caso a Dios. Y la próxima vez que yo regrese, estudiaremos más de la familia, o estudiaremos más de la salud, estudiaremos los temas que quieras, pero yo quiero que en tu rostro haya una sonrisa. Yo quiero que en tu casa las cosas estén cambiando. Yo quiero que en tu casa Dios esté manifestando, y ya no sea el enemigo quien gobierne ahí, sino que ahora Dios tome el control de tu corazón y el de tus seres queridos. Que Dios les bendiga.